Lo vi todo desde la ventana del café en el casco antiguo de Sevilla, con el sol de mediodía quemándome la nuca como un hierro al rojo. Mi hermano, ese bastardo de sonrisa fácil y ojos que siempre mentían un poco, firmaba los papeles de venta de mi casa, nuestra casa familiar, como si estuviera vendiendo un saco de naranjas podridas. No era solo una traición, era un puñetazo en las tripas de mi alma, porque esa casa vacía no era mía para venderla. Era un escondite federal, un premio de consolación por haber delatado a los cabrones que controlaban el puerto de Cádiz, y él lo había convertido en su boleto a la ruina ajena. El bolígrafo rasgaba el papel con un sonido que me llegó hasta los huesos, amplificado por el zumbido de la calle llena de turistas y vendedores ambulantes. Yo estaba allí, oculto tras unas gafas de sol baratas, fingiendo leer el periódico con titulares sobre corrupción en el ayuntamiento. ¿Cómo no lo había visto venir? Años de mentiras familiares, de deudas que él cargaba como una cruz que nunca fue suya, y yo, el tonto que siempre pagaba el pato. Pero esta vez, no. Esta vez, el pato iba a morder. Me llamo Javier Ruiz, y antes de que todo se convirtiera en esta pesadilla de venganza fría, era solo un contable anodino en una oficina del centro, con una vida que olía a rutina y a sueños aplazados. Crecí en esa casa de paredes encaladas en las afueras de Sevilla, donde el Guadalquivir serpenteaba como una vena abierta bajo el puente de Triana. Mi padre, un pescador arruinado por las redes ilegales de los narcos, nos dejó a mi hermano mayor, Miguel, y a mí con deudas que se acumulaban como arena en las botas. Miguel siempre fue el carismático, el que robaba corazones y carteras con la misma facilidad, yo, el callado, el que arreglaba los desastres que él provocaba. Todo empezó 3 años atrás, cuando me vi envuelto en esa auditoría que destapó el lavado de dinero en el puerto. Nombres grandes, políticos locals, empresarios con yates en Marbella, y un capo andaluz que se creía intocable. Me ofrecieron el trato, testificar a cambio de protección. La Fiscalía Federal me dio una nueva identidad temporal, pero la casa se convirtió en un limbo. Propiedad custodiada. Me dijeron. No la toques, no la alquiles, no la vendas. Es tuya, pero no lo es. La dejé vacía, con las cortinas corridas y el polvo acumulándose como un sudario. Porque ¿qué sentido tenía vivir en un mausoleo? Miguel no lo sabía. O eso me dije durante meses, hasta que empecé a notar las grietas. Llamadas a medianoche pidiendo un préstamo más. Excusas sobre apuestas en el hipódromo de la Zarzuela. Y su mujer, Carmen, mirándome con ojos de perro apaleado cada vez que nos cruzábamos en la Plaza de España. Ella era la intermediaria perfecta, dulce, sumisa, pero con un filo oculto que yo subestimé. Miguel está en problemas, Javier. Solo necesita un poco de ayuda con la casa. Nadie vive allí, ¿verdad? Es como si estuviera muerta. Le conté la verdad a medias. No puedo, Carmen. Hay papeles complicados. Pero ella insistió, con lágrimas que brillaban como el azulejo de la Giralda bajo la lluvia. Y Miguel me abrazó en el entierro de nuestra madre, jurando que siempre seríamos sangre, que él me protegería como el hermano mayor que era. Mentiras. Todas mentiras. Ahora, desde el café, vi al notario sellar el documento. El comprador era un tipo anodino, un Kenstrachter de Málaga con olor a dinero sucio, que probablemente la derribaría para hacer un bloque de apartamentos turísticos. Mi hermano le estrechó la mano, riendo como si acabara de ganar la lotería. Yo apreté el periódico hasta que las páginas se arrugaron como mi rabia. Salí del café con el corazón latiendo como un tambor flamenco, y juré por la Virgen de la Macarena que él pagaría. No con sangre aún no, sino con la misma moneda que él usaba, la traición. Caminé por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz,
donde el jazmín trepaba por las rejas como venas blancas, y el aire olía a sahar y a fritura de churros. Mi mente era un torbellino. ¿Cómo empezar? La fiscalía me había advertido: mantén el perfil bajo. Ruiz, eres un fantasma hasta el juicio. Pero los fantasmas también se vengan. No, llamé a mi contacto. El agente López. Un tipo seco como un palo de olivo con bigote de mosquetero. Han vendido la casa, le dije, con voz que temblaba como una hoja en el viento del levante. Él maldijo en aragonés. Algo sobre hermanos de mierda. Esto complica todo, Javier. Esa propiedad es clave para tu protección. Si el capo se entera de que estás vivo y delatando. No terminó la frase. Pero yo la completé en mi cabeza: me encontrarían. Me harían desaparecer como a un pez en el Guadalquivir. López me dio un plazo: 48 horas para revertir la venta. O tendríamos que mudarte a un piso franco en Madrid. Regrese a mi apartamento temporal en el Triana. Un cuchitril con vistas al río que apestaba a humedad y a recuerdos. Me senté en la cama deshecha, con una botella de Ribeiro Manchego a medio beber. Y empecé a trazar el plan. No era solo recuperar la casa, era hacer que Miguel sintiera el vacío que él me había dejado. Empecé por lo pequeño: hackear su correo nada sofisticado. Solo un phishing burdo que él cayó como un tonto. Descubrí los correos con el Kenstructor, promesas de rápido y limpio, y un adjunto con el plano de demolición. Pero había más: mensajes de Carmen a una amiga, hablando del dinero que nos salvará. Por fin libre de Javier y sus drames. La rabia me subió como bilis. Llamé a Miguel esa noche, fingiendo preocupación. Hermano, ¿has oído algo de la casa? Hay rumores de que está embrujada o algo. El río. Esa risa gutural que siempre me ponía los nervios de punta. ¿Tonterías? La vendí por un buen precio. Tú estás en las nubes, Javier. Ven a cenar mañana, con Carmen. Hablamos. Fui. La cena en su piso de Nervión fue un teatro de máscaras, paella recalentada, vino tinto de La Rioja que sabía a traición, y conversaciones sobre el fútbol del Betis. Carmen me sirvió con manos temblorosas, evitando mis ojos. Miguel parloteaba sobre nuevos comienzos, sobre cómo el dinero pagaría las deudas del bar que soñaba abrir en la Alameda. Yo asentí, sonriendo como un lobo en piel de cordero, y cuando llegó el postre, el flan casero que mi madre hacía, saqué el tema. ¿Y la casa? ¿Quién la compró? Él se encogió de hombros, cortando el flan con precisión quirúrgica. Un tipo de Málaga. Buen negocio. ¿Por qué tanto interés? Pensé que la odiabas, con todos esos fantasmas familiares. Le conté la verdad entonces. No toda. Solo lo suficiente para ver el pánico en sus ojos. No era solo una casa vacía, Miguel. Era mía. Protegida. Federal. Su tenedor cayó con un tintineo que resonó como un disparo. Carmen jadeó, cubriéndose la boca. El silencio se espesó como la niebla del río al amanecer. ¿Qué coño has hecho?, susurré, pero ya era tarde. El daño estaba hecho, y mi venganza apenas empezaba. Esa noche, saliendo de su piso, juré que él sentiría la pérdida como un cuchillo en las entrañas. Poco sabía que el twist vendría de donde menos lo esperaba, de Carmen, la sumisa, la que guardaba secretos más oscuros que los míos. Los días siguientes fueron un laberinto de llamadas furiosas y reuniones clandestinas. López me arrastró a una oficina anodina en el edificio de la Guardia Civil, en las afueras de Sevilla, donde el aire acondicionado zumbaba como un enjambre de avispas enfadadas. Esto es un desastre, Ruiz, gruñó, paseando un cigarrillo apagado entre los labios. El comprador ya ha pagado el 50%. Si anulamos, hay que indemnizarlo. Y eso alerta a todos. Tu hermano es un idiota, pero ahora eres tú el que tiene que limpiar la mierda.
Le expliqué el plan, o al menos la parte que él necesitaba oír: infiltrarme en la vida de Miguel, descubrir si había más traiciones, y usar la ley para estrangularlo. López rió, seco como el mistral. La ley es lenta, Javier. Y tú no eres James Bond. Mantén la cabeza fría, o acabarás en el fondo del puerto con plomo en los pulmones. Pero la frialdad era un lujo que no podía permitirme. Esa noche, solo en mi apartamento, reviví la cena una y otra vez. La forma en que Miguel palideció, como sus ojos, esos ojos marrones heredados de padre, se llenaron de un pánico genuino. ¿Era arrepentimiento? ¿O solo miedo a las consecuencias? Carmen, en cambio. Ella había bajado la mirada, pero no antes de que yo captara un destello, un cálculo rápido en su expresión. Sabía más de lo que decía. Decidí empezar por ella. Al día siguiente, la esperé fuera de la escuela donde daba clases de inglés a niños de inmigrantes en el Polígono Sur. Sevilla es una ciudad de contrastes, palacios renacentistas al lado de barrios donde el paro apesta como el Guadalquivir en verano. Carmen salió con una bolsa de tela llena de cuadernos, el pelo recogido en una coleta desaliñada, luciendo 10 años más vieja que sus 35. Javier, dijo, deteniéndose en seco. No esperaba verte aquí. Ni yo verte a ti cubriendo mentiras, repliqué, manteniendo la voz baja. La llevé a un bar cercano, uno de esos tugurios con mesas pegajosas y olor a cerveza rancia. Pedí 2 cañas, y mientras la espuma se asentaba, la bombardeé. ¿Sabías lo de la casa? ¿Sabías que era intocable? Ella negó con la cabeza, pero sus manos temblaban al agarrar el vaso. No, te lo juro. Miguel me dijo que era un papeleo simple, que tú no la usabas. Estaba desesperado, Javier. Las deudas. El bar. Los préstamos de los usureros de Triana. Pensamos que era inofensivo. ¿Pensamos? Tú también firmaste. Ella asintió, mordiéndose el labio hasta que sangró un poco. Ahí estaba la grieta. Carmen no era la víctima sumisa, era cómplice, y quizás más. Le conté sobre el programa de protección, sobre cómo testificar contra el clan de los Guzmán, de esos hijos de puta que traficaban coca desde Colombia a través de Cádiz, me había convertido en un objetivo. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Eres un soplón? Dios, Javier, ¿por qué no nos dijiste? Porque la familia no siempre es segura, respondí, y vi cómo el golpe la alcanzó. Hablamos durante horas, o mejor dicho, yo la interrogué como un policía de teleserie. Descubrí que Miguel había estado jugando con fuego mucho antes, apuestas en peleas ilegales en las bodegas de Jerez, préstamos a tipos con tatuajes de serpientes en los nudillos. Y Carmen. Carmen había sido la que sugirió vender la casa. Para salvarnos, dijo, con voz que se quebraba como cristal. Salí del bar con una promesa: ayúdame a arreglarlo, y quizás Miguel salga con vida. Ella accedió, aterrorizada, y me dio la clave de su piso por si necesitas papeles. Esa noche, irrumpí en su apartamento mientras ellos dormían la siesta. No robé nada, solo planté un dispositivo de escucha, un juguetito barato comprado en un mercado negro de la Macarena. Escuché sus peleas esa misma tarde, Miguel gritando sobre traidores en la familia, Carmen sollozando que Javier nos destruirá. Pero el verdadero descubrimiento vino al día siguiente. López me llamó con noticias: el comprador, ese Kenstracter de Málaga llamado Raúl Vargas, no era limpio. Está ligado a los Guzmán, Javier. Indirectamente, pero huele mal. Si demuele la casa, podría encontrar algo, documentos que escondiste allí, o peor, pistas sobre ti. Mi estómago se revolvió. En el sótano de la casa, bajo las baldosas sueltas, había guardado copias de los archivos de la auditoría. Tontería mía, un descuido que ahora podía costarme la vida.
La venganza se volvió personal. Confronté a Miguel en el parque de María Luisa, donde los pavos reales graznaban como almas en pena. Él llegó con el paso fanfarrón, pero se detuvo al verme sentado en un banco, con el sol filtrándose a través de las palmeras. Hermano, hablemos como hombres, dije, ofreciéndole un cigarro que rechazó. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Toma la mitad de lo que gané. Su voz era un gruñido, pero debajo había miedo, el mismo que vi en el niño que se escondía bajo la cama cuando padre volvía borracho. No quiero tu sucio dinero. Quiero que sientas lo que es perderlo todo. Le conté sobre Vargas, sobre los Guzmán, y vi cómo su rostro se convertía en ceniza. Has vendido mi tumba, Miguel. Y ahora, ellos vendrán por ti. Él se derrumbó entonces, arrodillándose en la grava como un penitente en Semana Santa. Lágrimas surcaban su cara curtida por el sol andaluz. Lo siento, Javier. No sabía. Dios, ¿qué he hecho? Lo abracé, fingiendo perdón, pero en mi mente ya trazaba el siguiente paso: usar a Carmen para infiltrarme en la transacción. Revertir la venta antes de que Vargas pusiera un pie en la propiedad. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. Esa noche, el dispositivo de escucha captó una llamada de Miguel, no a mí, sino a un número desconocido. Sí, es él. Javier Ruiz, el testigo. La casa es suya. ¿Cuánto por la información? Mi mundo se tambaleó. ¿Arrepentimiento? No. Extorsión. Mi hermano no solo había vendido la casa, planeaba venderme a mí. La furia me consumió como un incendio en los pinares de Sierra Morena. Rompí el vaso de vino contra la pared, el líquido rojo salpicando como sangre. Ahora no era venganza, era supervivencia. ¿Y Carmen? ¿Sabía ella? La llamé de inmediato, pero su teléfono sonaba en el vacío. Desaparecida. El juego acababa de subir de nivel, y yo estaba solo en el tablero. La traición de Miguel me golpeó como un mazazo en la nuca, dejando un hematoma que palpitaba con cada latido. Pasé la noche en vela, caminando por las orillas del Guadalquivir, donde las luces de los barcos de turismo danzaban como fuegos fatuos. El río, ese viejo testigo de secretos sevillanos, parecía susurrarme: la sangre no miente, pero tampoco perdona. ¿Cuántas veces había justificado sus defectos? El hermano mayor que me defendía de los matones en el colegio. El que compartía sus cigarrillos robados a padre en las noches de insomnio. Pero eso era el pasado. Ahora, él era el matón. Y yo, el que debía contraatacar. Al amanecer, con el cielo tiñéndose de rosa como la fachada de la catedral, llamé a López. Necesito ayuda. No solo con la casa, con mi hermano. Le conté sobre la llamada, y su respuesta fue un silencio que pesaba como plomo. Javier, sí es verdad, estás en peligro inminente. Los Guzmán no negocian, eliminan. Ven a la oficina, ahora. La reunión fue tensa, en una sala sin ventanas donde el humo de su cigarrillo formaba nubes grises. López, con su corbata floja y ojos de halcón, desplegó un mapa digital de la red de los Guzmán, tentáculos desde Cádiz hasta Marbella, ramificados en constructoras como la de Vargas. Tu hermano ha abierto la puerta, Ruiz. Si vendió info, ya saben que estás vivo. Tenemos que moverte. No, dije, golpeando la mesa. Quiero justicia. No huir. Él suspiró, ofreciéndome un café solo que sabía a hiel. La justicia es un lujo para los que sobreviven. Pero si insistes. Usa esto. Me dio un dossier sobre Miguel, antecedentes de deudas, un arresto por allanamiento menor hace 10 años, y conexiones vagas con prestamistas locals. Prueba para chantajearlo de vuelta. Haz que cancele la venta. Salí de allí con el dossier bajo el brazo,
sintiéndome como un Judas con su bolsa de plata. Fui directo a buscar a Carmen. Su escuela estaba cerrada por un feriado local, el Día de la Virgen. Así que rastreé su teléfono a través de un contacto en la policía local. Un favor que López me debía. Estaba en un café en el Arenal, sola, con una taza de chocolate humeante frente a ella. Entré sin saludar, sentándome frente a como un verdugo en el patíbulo. ¿Dónde estabas anoche?, exigí. Ella levantó la vista. Ojeras como moretones bajo sus ojos verdes. Con Miguel. Discutiendo. Él está perdido, Javier. Quiere retractarse, pero es tarde. ¿Retractarse? Lo oí, Carmen. Llamando a extraños. Vendiéndome como un ternero en el matadero. Su rostro se descompuso. Y por primera vez, vi la verdad, no era cómplice total. Era una mujer atrapada en la telaraña de un hombre que la había arrastrado al abismo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, saladas como el mar de Huelva. No lo sabía. Te lo juro por nuestra hija muerta. Él me mintió a mí también. La mención de la niña perdida en un aborto hace 2 años. El fantasma que rondaba su matrimonio me ablandó un segundo. Pero solo un segundo. Ayúdame. Entonces. Consigue los papeles de la venta. Y dile a Miguel que nos vemos esta noche. En la casa. Solo nosotros 3. Para arreglarlo. Ella accedió, con un nudo en la garganta que la hacía toser. La dejé allí, pagando su chocolate con billetes arrugados, y me dirigí a la casa familiar. Conducir por la autovía hacia las afueras fue como retroceder en el tiempo, viñedos marchitos por la sequía, cortijos abandonados que olían a olvido. La casa apareció al final de un camino de grava, su fachada blanca agrietada por el sol implacable, las persianas cerradas como ojos vendados. Entré con la llave que aún guardaba, y el polvo me recibió como un viejo amigo traidor. El salón estaba intacto, el sofá raído donde madre cosía, la mesa donde padre bebía hasta el amanecer. Bajé al sótano, recuperando los archivos escondidos, copias encriptadas en un USB que metí en mi bolsillo. Pero mientras subía, oí un crujido afuera. Me asomé por la ventana, un coche negro, aparcado al final del camino. ¿Vargas? ¿O peores? El corazón me martilleó como un yunque. Corrí a la cocina, agarrando un cuchillo de carnicero del cajón. La puerta principal se abrió con un chirrido. Y entró Miguel, solo, con las manos en alto como un ladrón arrepentido. Javier, por Dios, escúchame. Lo ataqué verbalmente primero, le arrojé el dossier a la cara. Páginas volando como confeti de una fiesta fúnebre. Eres un traidor, vendiendo a tu sangre por unas perras monedas. Él se tambaleó, recogiendo los papeles con manos temblorosas. No es lo que piensas. Esa llamada. Era a un periodista. Quería exponer a los Guzmán, ganar dinero limpio. Pero me asusté. Colgué. ¿Mentira o verdad? Sus ojos suplicaban. Pero yo ya no confiaba en ellos. Pruébalo. Cancela la venta ahora. Él sacó su móvil, marcando al notario. Pero la señal era débil en las colinas. Mañana. Lo juro. Quédate aquí esta noche. Hablemos como antes. Acepté, a regañadientes, porque necesitaba tiempo para pensar. Cenamos en la cocina de aceitunas, queso manchego rancio, pan del día anterior. Y por un momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Habló de su juventud, de cómo padre lo golpeaba por mis errores, de cómo siempre cargó con el peso de ser el mayor. Te envidiaba, Javier. Tú eras el listo, el que salía limpio. Yo, el perdedor. Sus palabras me pincharon el orgullo, recordándome que la familia es un nudo gordiano imposible de desatar sin sangre. Pero cuando llegó Carmen, entrada la noche, trayendo vino y excusas, el idilio se rompió.
Ella traía noticias. Vargas había adelantado la demolición para la semana siguiente. Está impaciente. Dice que hay algo valioso en el subsuelo. El pánico nos unió en una tregua frágil. Pasamos la noche planeando. Miguel contactaría al notario al amanecer. Carmen vigilaría a Vargas. Y yo. Yo me encargaría de los archivos, destruyéndolos si era necesario. Dormimos en habitaciones separadas, pero el sueño fue esquivo. Oí a Miguel llorando en la oscuridad, un sonido que me revolvió las tripas. Al alba, con el canto de los grillos aún en el aire, todo cambió. Un golpe en la puerta, no el notario, sino dos hombres con acentos gaditanos, pistolas en las sobaqueras. Ruiz, sal. Sabemos que estás aquí. Los Guzmán habían llegado, alertados por la filtración. Miguel, pálido como la cal de las paredes, me miró. ¿Ves? Te lo dije. No era traición, era pánico. Corrimos al sótano, barricadándonos con cajas viejas. Los disparos resonaron como truenos en la tormenta de agosto, astillando la madera. Carmen gritó. Miguel maldijo. Y yo, con el cuchillo en mano, supe que el clímax se acercaba. Pero en medio del caos, Carmen confesó. Susurrando al oído, fui yo. Llamé a Vargas. No por Miguel. Por venganza propia. Tú me rechazaste hace años, Javier. Y ahora, pagas. El twist me dejó helado, no mi hermano, sino la cuñada, la sumisa. Era la serpiente. La traición era un triángulo, y yo estaba en el centro. El sótano se convirtió en una tumba improvisada, con el olor a tierra húmeda y moho mezclándose con el sudor de nuestro terror. Los disparos cesaron por un momento, reemplazados por el crujir de botas sobre la grava exterior. Miguel, acurrucado contra una pila de cajas de vino polvorientas, me agarró el brazo con fuerza de ahogado. Javier, ¿qué coño pasa? ¿Quiénes son esos? Su voz era un hilo, quebrada por el pánico que yo conocía tan bien. Carmen, hecha un ovillo en la esquina, sollozaba en silencio. Pero sus ojos, esos ojos que una vez me parecieron inocentes, ahora brillaban con un odio calculado. Su confesión colgaba en el aire como humo de pólvora. Te rechazaste a mí, Javier. En la boda de tu prima. En el 2000 Queens. Me besaste. Prometiste todo. Y al día siguiente, nada. Me dejaste rota. Y cuando Miguel habló de la casa, vi la oportunidad. Vargas es mi contacto. Le di tu nombre a cambio de silencio sobre mis deudas. La revelación me golpeó más fuerte que cualquier bala. ¿Yo? ¿Rechazarla? Recordé esa noche borrosa. El vino de Jerez fluyendo como río. Sus labios contra los míos en el jardín de los naranjos. Fue un error. Un arrebato de juventud. Y al amanecer, la ignoré por vergüenza. Pero para ella, había sido el catalizador de una vida de resentimiento. Casada con mi hermano por despecho. Tejiendo venganza en cada hilo de su matrimonio. Eres un monstruo. Le escupí. Pero ella sonrió. Una sonrisa torcida como la giralda en tormenta. No, Javier. Tú lo eres. Y ahora, los Guzmán acabarán lo que empecé. Un estruendo arriba, la puerta principal cedió con un crujido de madera astillada. Voces roncas. Acento del sur profundo, buscad en el sótano. El testigo está aquí. Miguel palideció aún más. Si eso era posible. Dios. Javier. ¿Qué has hecho? ¿Contra quién testificaste? Le conté entonces. En susurros apresurados. Mientras arrastrábamos una vieja cómoda para bloquear la escalera. Los Guzmán, un clan de contrabandistas que habían envenenado Cádiz con heroína disfrazada de atún. Lavando millones a través de empresas fantasmas. Yo, el contable ingenuo, había tropezado con sus libros falsos durante la auditoría. Delaté a todos, al alcalde, a los banqueros, al capo en persona. Me dieron protección. Pero tú.
Vosotros lo habéis jodido todo. Él negó con la cabeza, lágrimas surcando surcos en el polvo de su cara. Lo siento, hermano. Si sobrevivo, te lo compensaré. Venderé el alma si hace falta. Pero sus palabras sonaban huecas, ahogadas por el eco de pasos acercándose. Carmen rió bajito, un sonido que me erizó la piel. Sobrevivirás, Miguel. Yo me encargué de que Vargas les diera la ubicación precisa. Pero Javier. Él es el premio. La traición de ella era un veneno lento, pero el de los Guzmán era letal e inmediato. Un tiro perforó la puerta del sótano, astillándola cerca de mi cabeza. Me tiré al suelo, arrastrando a Miguel conmigo. «Llama a López», le grité, lanzándole mi móvil. Él marcó con dedos torpes, balbuceando la dirección mientras yo vigilaba la escalera. Los minutos se estiraron como goma. Oí a los hombres registrando arriba cajones volcados, cristales rotos. Uno gritó: «Hay papeles, documentos sobre el puerto». Mi corazón se hundió. No todos los archivos estaban en el sótano. Había dejado copias en el salón, por descuido. Ahora, eran munición para ellos. Carmen se movió entonces, sigilosa como una sombra. «Déjame salir», susurró. «Les diré que estás muerto, que fue un error». Mentira, por supuesto. Quería salvarse. Vender a los dos hermanos por un salvoconducto. Miguel la miró con horror. «No, Carmen, eres mi mujer». Pero ella ya trepaba la escalera, apartando la cómoda con una fuerza nacida del desespero. La vimos desaparecer, y un segundo después, un disparo. No gritó, solo un gemido ahogado, y el zad de un cuerpo cayendo. Miguel aulló, lanzándose hacia la puerta, pero lo sujeté. «¿Es ella o nosotros?». Él forcejeó, ojos inyectados en sangre. «La mataron, por mi culpa». El duelo lo transformó en ese instante, de traidor a viudo destrozado, culpándose en un ciclo infinito. López llegó como un ángel vengador, sirenas a lo lejos. Pero sus hombres, dos guardias con chalecos antibalas, irrumpieron por la ventana trasera del sótano, disparando al aire para cubrirnos. Caos, tiros cruzados, gritos en español y andaluz, el olor a cordita quemando las fosas nasales. Miguel y yo salimos arrastrados, cubriéndonos la cabeza, mientras los asaltantes huían en su coche negro, dejando atrás el cuerpo de Carmen en la escalera. Una flor marchita en un charco rojo. Afuera, bajo el sol inclemente que convertía el camino en un horno, López me esposó protocolo, dijo, pero liberó a Miguel. Ella lo planeó todo, expliqué, señalando el cuerpo. El agente asintió, sombrío. La autopsia lo confirmará. Pero tú, Ruiz, estás expuesto. El juicio se adelanta. Testificarás en una semana, bajo custodia. Miguel se derrumbó de rodillas junto al cadáver de su mujer, meciendo su cabeza inerte como un niño. Carmen, ¿por qué? El llanto gutural que brotó de su pecho era primal, un lamento flamenco sin guitarra. Por primera vez, lo compadecí. Su traición había sido impulsiva, nacida de deudas y codicia, la de ella. Un iceberg de rencor acumulado. Pero el daño era el mismo, nuestra familia, hecha trizas. Me llevaron a un piso franco en el centro. Un ático con vistas a la Torre del Oro que ahora parecía una jaula dorada. Allí, solo con mis demonios, la rabia se transformó en algo más oscuro, H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. ¿Había yo plantado la semilla del odio en Carmen? ¿Mi rechazo fugaz la había convertido en esto? Llamadas a López, detalles del tiroteo. Identidades de los asaltantes, dos peones de los Guzmán. No los peces gordos. Y Miguel. Lo interrogaron, pero lo soltaron con una advertencia: mantente lejos, o eres cómplice. Él vino a verme esa noche, escoltado,
con el rostro hinchado por el duelo. Perdóname, Javier. Por todo. Nos abrazamos en la puerta. Un abrazo que olía a final. Sobrevive al juicio, le dije. Y reconstruye. Sin mí. Él asintió. Pero en sus ojos vi la fractura, un hombre roto, pagando con el alma lo que había intentado ganar con dinero. Pero la venganza no había terminado. 2 días después, López me trajo noticias. Vargas había huido a Marbella. Pero habíamos congelado la venta de la casa. Es tuya de nuevo, Ruiz. Pero quemada. Fui allí en secreto, con escolta, y vi las balas incrustadas en las paredes, la sangre de Carmen secándose como una acusación. Toqué la puerta, sintiendo el pulso de la casa, nuestra casa, y juré que la restauraría. No por nostalgia, sino por cierre. El clímax se acercaba, el juicio en Cádiz, donde enfrentaría a los Guzmán cara a cara. Miguel prometió testificar a mi lado, redimiéndose. Pero en las sombras, sentía que el twist no había acabado, algo más acechaba. Un secreto de Carmen que ella se llevó a la tumba. El juicio en Cádiz fue un circo bajo el sol abrasador del Atlántico, con el mar rugiendo como un público enfurecido contra los acantilados. El Palacio de Justicia. Un edificio modernista con fachadas de azulejos que reflejaban el cielo como espejos rotos. Bullía de periodistas y curiosos. Yo entré esposado, flanqueado por López y 2 agentes más, sintiendo las miradas como dagas, el héroe anónimo convertido en mártir mediático. Soplón, gritó alguien desde la multitud. Justicia, replicó otro. Sevilla y Cádiz, unidas por el odio y la sal del mar. Miguel estaba allí, en la sala de testigos, luciendo un traje prestado que le colgaba como piel floja. No me miró, fijaba los ojos en el suelo de mármol, donde las sombras de las columnas danzaban como fantasmas. Carmen había sido enterrada en una ceremonia discreta en Sevilla. Solo familia cercana y un sacerdote que balbuceó sobre perdón. Su autopsia confirmó la traición, mensajes en su teléfono a Vargas, detallando mi identidad y la ubicación de la casa. Miguel lo leyó todo en la comisaría, y salió hecho un espectro, murmurando sobre mujeres y sus secretos. El fiscal, un sevillano enjuto llamado Ortega con voz de locutor de radio, abrió el caso con mi testimonio. Subí al estrado, jurando sobre la Biblia con manos que no temblaban. La venganza me había endurecido. Conté todo, las cuentas falsas, los sobornos en yates anclados en Puerto Sherry, las amenazas veladas del capo Guzmán, un hombre de 60 años con cara de bulldog y traje de Armani que me observaba desde el banquillo de los acusados. Sus ojos, negros como el petróleo que traficaban, prometían infierno. ¿Por qué delató? ¿Señor Ruiz?, preguntó Ortega, ajustándose las gafas. Por justicia, señoría. Y por supervivencia. La sala murmuró, flashes de cámaras como relámpagos. Detallé la venta de la casa, la traición familiar, el tiroteo. Guzmán rió, un sonido gutural que resonó como grava en la garganta. Mentiras de un cobarde, espetó su abogado. Un madrileño con acento de telenovela. Entonces llegó el turno de Miguel. Subió tambaleante, jurando con voz ronca. Mi hermano. Javier es un hombre honesto. Yo lo traicioné por codicia, vendiendo lo que no era mío. Pero Carmen. Ella fue el veneno. Contó su versión, las deudas, la sugerencia de vender, la llamada que él pensó inocente pero que ella torció. Lágrimas frescas surcaron su rostro, la sala contuvo el aliento. Incluso Guzmán pareció desconcertado, sus dedos tamborileando en la madera. El clímax estalló en la tarde del tercer día. Ortega presentó las pruebas, correos de Vargas, grabaciones de Carmen, y el golpe maestro, el USB del sótano, con archivos que detallaban el lavado de millones. Objeción.
bramó el abogado de Guzmán. Esto es fruto de allanamiento ilegal. Pero López había jugado su carta, protección federal. Señoría. La casa era territorio soberano. Caos, el juez golpeando el mazo como un tambor de procesión. Testigos evocados. Guzmán gritando amenazas en gaditano. Yo observaba desde el estrado, el corazón latiendo con una mezcla de triunfo y náusea. Miguel testificó contra Vargas, quien había sido arrestado en Marbella, sudando en una celda con vistas al mar. Lo conocí a través de Carmen. Ella lo alimentó con secretos míos. Y luego, de Javier. Pero el verdadero twist irrumpió como una ola en la playa de la Caleta. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Guzmán sacó un sobrelacrado. Señor Ruiz, ¿conoce esto? Era una carta de Carmen, escrita días antes de morir, dirigida a Vargas pero interceptada por la fiscalía. En ella, confesaba no solo el rencor por mi rechazo, sino algo peor: Javier no es solo testigo. Él manipuló las cuentas para incriminar a los Guzmán. Es él el corrupto, no ellos. La sala estalló en murmullos. Mi mundo se derrumbó. ¿Manipulé? No. Pero la duda se plantó como una espina. Recordé noches de auditoría, alterando cifras mínimas para encajar piezas, no corrupción, sino atajos éticos que ahora pintaban como crimen. Guzmán sonrió por primera vez, un depredador oliendo sangre. Miguel me miró, horrorizado. Es verdad, hermano. Ortega pidió receso, pero el daño estaba hecho. López me arrastró a una sala lateral, cara roja como tomate de la huerta. Javier, ¿qué coño? Alteraste documentos. Negué, explicando, solo ajustes. Para probar el lavado. No era falsificación. Pero sonaba débil, incluso para mí. Carmen, en su odio final, había torcido la verdad para hundirme, revelando un secreto que yo había enterrado bajo capas de justificación. El juicio se reanudó con furia. Expertos forenses debatieron la integridad de los archivos, psicólogos disecaron mi motivación. Miguel, bajo presión, vaciló. Javier siempre fue el listo. Quizás demasiado. Su duda fue un cuchillo en el vientre. Al final del día, el juez ordenó una investigación paralela sobre mí. Guzmán caminó libre bajo fianza, guiñándome al salir: nos vemos en el infierno. Ruiz. De vuelta en Sevilla, en el piso franco, la depresión me aplastó como el peso de las campanas de la Giralda. Miguel vino una vez, borracho de manzanilla, golpeando la puerta. Dime que no es verdad. Abrí, y nos enzarzamos en una pelea patética, puñetazos flojos, lágrimas mezcladas con sangre de labios partidos. Tú me vendiste primero, grité. Él cayó de rodillas. Tú destruiste a mi mujer con tu rechazo. Somos veneno mutuo. La reconciliación fue amarga, un pacto frágil para apoyarnos en la apelación. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me carcomía. Carmen había ganado póstumamente. Su twist cambiando el tablero. Ahora, no solo venganza contra mi hermano, sino contra mí mismo, por los pecados que había racionalizado. López me advirtió: los Guzmán vendrán por ti, con o sin juicio. Prepárate. Armas, escoltas, un pasaporte falso. La casa, restaurada a medias, se convirtió en mi búnker. Allí, solo con las paredes que susurraban secretos, planeé el contraataque final: exponer a Vargas completamente, arrastrando a los Guzmán de nuevo al barro. Pero el precio, irreparable. Miguel se hundió en el alcohol, perdiendo su trabajo en la ferretería. Yo, marcado como sospechoso, perdí la fe en la justicia. La familia, ese lazo que juramos eterno, se había convertido en una soga. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento, con el sol de Andalucía quemando sin piedad mientras el juicio se enredaba en apelaciones y contrademandas.
Me mudé permanentemente a la casa familiar. Ahora un fortín con cámaras y alambradas, custodiado por agentes rotativos que miraban mis idas y venidas con sospecha. La investigación sobre mí avanzaba, interrogatorios en oficinas con olor a café recalentado, abogados que cobraban fortunas por defender lo indefendible. Ajustes éticos. Repetía comúnmente, pero la duda se filtraba como agua en grietas. Miguel se convirtió en un fantasma, visitaba esporádicamente, trayendo botellas de vino y excusas. Su bar soñado nunca abrió, en cambio. Trabajaba turnos dobles en un taller mecánico de la periferia. Manos ennegrecidas por grasa que no limpiaba su alma. Carmen me persigue en sueños, confesaba, sentado en el porche con vistas a los olivos retorcidos. ¿Y tú? ¿Por qué no me dijiste de los ajustes? Le expliqué, con voz ronca por el tabaco que había retomado. Porque eras tú el que siempre cortaba caminos, hermano. Yo solo aprendí de ti. Nuestras conversaciones eran minas, un paso en falso. Y explotaba el rencor. Una noche, bajo un cielo estrellado como el manto de la Virgen, él rompió el silencio. Quiero testificar de nuevo. Contra Vargas. Por ella. Era redención. O suicidio, Vargas. Desde su celda en Algeciras, había contraatacado, alegando coacción. Miguel lo hizo, subió al estrado en la apelación, detallando cómo Carmen lo manipuló, cómo la venta fue un engranaje en la máquina de los Guzmán. Su voz tembló, pero sostuvo la mirada del juez. Un hombre de Jaén con ojos de acero. Perdí a mi mujer por esto. No perderé a mi hermano. El testimonio inclinó la balanza. 2 semanas después, Guzmán fue arrestado de nuevo. Sus cuentas congeladas, su imperio desmoronándose como un cortijo en ruinas. Vargas cantó como un canario, delatando rutas de contrabando que llevaron a redadas en puertos desde Algeciras a Valencia. Yo fui exonerado, los ajustes se clasificaron como error técnico, no fraude. López me palmoteó la espalda en la taberna del puerto. Bien jugado, Ruiz. Eres libre. Pero la libertad tenía un sabor amargo, como vino agriado por el calor. La casa, restaurada con dinero de la indemnización federal, ya no era hogar, era un mausoleo de balas y sangre. Vendí la mayoría de los muebles, quedándome solo con la mesa de madre, donde ahora comía solo, con platos de gazpacho frío que no calentaban el alma. Miguel y yo intentamos reconstruir cenas semanales en la plaza de toros, paseos por el Alcázar donde los naranjos perfumaban el aire de promesas rotas. Él dejó el alcohol, uniéndose a un grupo de deudores anónimos en la parroquia de San Salvador. Por ti, Javier. Y por Carmen, para honrar lo bueno que tuvo. Hablamos de ella sin odio, su risa en las ferias de abril, su mano en la de él durante las procesiones. El rencor se diluyó, dejando un vacío que llenamos con silencio cómodo. Sin embargo, las consecuencias fueron un dominó implacable. La prensa me persiguió como perros, el testigo traicionado. Titularon en El País, con fotos mías saliendo del juzgado, gafas de sol ocultando ojos hundidos. Perdí mi trabajo de contable, el conflicto de intereses, dijeron, y empecé como consultor freelance, auditando pequeñas empresas en Sevilla con la paranoia de un fugitivo. Miguel, marcado como el hermano del soplón, vio su taller cerrar por boicots sutiles de clientes con lealtades gaditanas. El twist final llegó en una carta anónima, deslizada bajo la puerta 6 meses después, un mechón de pelo rubio de Carmen y una nota, ella te salvó al final. Sus archivos falsos eran cebo, los reales los quemó por amor a Miguel. ¿Amor? ¿O remordimiento final? Nunca lo sabré. Pero destruyó la nota, y con ella, el último hilo de duda. Carmen, en su complejidad, había sido villana y víctima, tejiendo una red que nos atrapó a todos. Hoy, un año después,
Camino por las calles de Sevilla con Miguel a mi lado, rumbo a la feria de abril donde las sevillanas giran como vientos locos. La casa está alquilada a una familia joven. Risas de niños reemplazando ecos de tiros. No somos los mismos, cicatrices en el alma, pero un lazo reforjado en el fuego. La venganza, esa bestia que me consumió, se ha apaciguado en justicia imperfecta. A veces, en las noches de levante, siento su presencia, la de padre, madre, Carmen. Susurran que la familia es caos, pero también salvación. Y yo, Javier Ruiz, he aprendido que el verdadero precio no es la pérdida, sino el coraje de perdonar lo imperdonable. Porque en Andalucía, donde el sol quema y el río perdona, la vida siempre encuentra su ritmo flamenco, doloroso, pero eterno.